Pues seguimos en directo aquí en Onda Cero Puerto Llano y en IMAX Televisión a las 13:16 de esta mañana de viernes 5 de enero. Y hoy tenemos con nosotros a José González Ortiz, que ha sido muchas cosas, pero vamos a destacar sobre todo que ha sido escritor e historiador, para quien no lo conozca todavía, y además es el padre de mi querido técnico Pepe, ¿no? Que también hay que decirlo, oye, todo queda en familia. Pues muy buenos días, porque todavía no hemos comido y no son tardes. Buenos días y encantado de estar aquí con vosotros y contigo y conocerte, no te conocía. Exactamente, yo tampoco, es nuestra primera vez. No me esperaba una chica tan guapa. Uy, muchas gracias, es un placer empezar así las entrevistas. Así adornas un poco el tema que vamos a hablar. Sí, porque es un tema muy bonito también, ¿eh? Que he estado yo echándole un vistacillo y digo, esto es muy interesante. No es muy conocido, por desgracia, para Puerto Llano y su comarca, no es muy conocido, ¿no? Porque como estamos hablando del arte prehistórico, del arte rupestre esquemático, pues no es un tema que se prodigue en los medios de comunicación, realmente, ¿no? Y mira, ahí está el origen de nuestra historia, prácticamente. Y resulta que en Puerto Llano hay bastantes yacimientos con pintura rupestre esquemática, que es el tema que ahora que voy a tratar contigo, porque es como si nos hubiéramos juntado dos amigos y le estoy informando y dándole explicaciones de lo que es eso. Eso es, que no hay cosa que a mí me guste más que aprender, que esto siempre viene muy bien. Todo aprendemos de todo, siempre se está aprendiendo, ¿no? Eso es. Además, ya te comentaba antes, fuera de cámaras, que yo ni siquiera sabía que aquí en Puerto Llano había pinturas rupestres. Bueno, mira, en Puerto Llano, como sabes, está enmarcado en dos sierras, en la Sierra de Calatrava, que es donde está la chimenea cuadrada, para que todo el mundo lo entendamos, y la Sierra de Puerto Llano, donde está el puerto de Mestanza, la que se va para Mestanza, ¿te das cuenta? En ambas serranías han aparecido desde el año 76, que empecé a descubrir yo abrigos con pintura rupestre, han aparecido, en mi caso yo tengo localizado 13 abrigos con pintura rupestre. Abrigo significa, es una covacha o un pliegue de la roca de cuarcita, donde hace unos 4.000 años dejaron su impronta poblaciones que vivieron en el Valle del Río Jaile. Sí. Entonces es una pintura esquemática porque, como vemos las ilustraciones que tenemos por aquí, es muy simple, muy sencilla, o sea, se simplifica la idea, se simplifica la imagen y se reduce a una expresión mínima, ¿te das cuenta? Y por eso se denomina pintura esquemática, porque es un esquema, ¿eh? Por ejemplo, si miramos aquí tenemos el abrigo del chorrero que está al lado de una espada argárica, prehistórica también, vemos que son un esquema, y si vemos más abajo el muerto, que le denomino yo, es mediante una serie de trazos representar una figura humana. ¿Te das cuenta? Sí. En este caso, que tenemos aquí este libro, vemos que son 5 trazos verticales muy, muy sencillos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y por eso se denomina pintura rupestre esquemática. ¿Cuándo fueron hechas? Fueron hechas hace más de 4.000 años de antigüedad. Se hicieron en torno al segundo milenio antes de Jesucristo. Y como digo, en Puerto Llano tenemos 13 abrigos localizados por mí, pero hay otras personas que posteriormente localizaron algunos más. Por ejemplo, Antonio Carmona, que es también un historiador de Puerto Llano. Por ejemplo, personas del grupo Portus Planus, que es una asociación cultural, que han ido a ver estos abrigos que yo descubrí, pero se han descubierto cosas nuevas, ¿te das cuenta? Entonces, quiere decir que este arte no se prodiga en otras localidades de nuestra provincia, pero lo que es la provincia artística de Sierra Morena, como se denomina la parte donde estamos, y la parte de Fuencaliente, etcétera, sí aparecen estos abrigos con representaciones de hace ya 4.000 años. Se hace en el segundo milenio antes de Cristo, en lo que coincide con el periodo calcolítico final, inicios de la Edad del Bronce. En Puerto Llano tenemos otros yacimientos posteriores prehistóricos de la Edad del Bronce, y me remito, por ejemplo, a la espada argárica que está representada aquí, que apareció en el Cerro San Sebastián, en un poblado del año 1200 a.C., está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, ¿eh? Y luego un conjunto de espadas del bronce final del año 1000 a.C., que apareció en la dehesa del Boyal de Puerto Llano, aquí mismo, a la espalda de donde estamos, en la Sierra de Puerto Llano. Me refiero que la prehistoria, en lo último bostezo del arte, pues ha dejado una muestra importante en Puerto Llano, que es lo que pretendemos dar a conocer. Eso es. Yo no sé, porque tengo muchísima curiosidad, si nos puedes explicar un poco
¿Cómo fue el primer descubrimiento que hiciste? Pues en el año 78, las pinturas del Chorrero, que están aquí en esta postal, estaba con un amigo que se llama José Félix Fernández Mejía, que es ingeniero y es también historiador, sobre todo del tema de geología, etcétera. Él era un joven, yo tenía 27 años por ahí, y entonces estaba haciendo el servicio militar en Valencia, obligatorio, no me podía escapar, y en una de las venidas, en un descanso del servicio, un rebaje que le llamaban, vine porque yo en el 74 estoy haciendo cosas de arqueología, te das cuenta. Y en el 78 estábamos por la sierra de Calatrava, por lo que es el arroyo de la Higuera, es un arroyo que baja del cerro, había llovido y se formaba una cascada de agua en la sierra que me llamó la atención desde lejos, ¿no? Vi aquel chorro de agua mágico, misterioso, que brotaba entre las piedras y me llamó la atención, fui a verlo y debajo de ese chorro de agua, en una cornisa, en un abrigo, estaban las pinturas. Me quedé asombrado porque no tenía conocimiento de que hubiera arte esquemático en Puertollano. De hecho, hice fotografía tiempo después. De hecho, eso lo publiqué en Valencia, en el archivo de prehistoria de la Diputación Provincial. Se publicó con fotos, dibujos que hice de ese abrigo y se publicó en el año 78, te das cuenta, ¿no? Entonces, ese abrigo que ya propició de que, digo, bueno, si está esto aquí, lo más probable es que en otra zona de la sierra, y la sierra de Puertollano, la que tenemos hacia el sur, pueda haber también algunas representaciones. Y efectivamente, localicé hasta ahora 13 abrigos, ¿no? Este que estamos viendo aquí en este libro corresponde al abrigo a la ventana. Este está mirando a Argamasilla de Calatrava. Es sierra de Calatrava, pero mirando a Argamasilla, la zona de Argamasilla. Y lo que es importante ahora es que, claro, si alguien subía a esos montes a pintar, debía ser gente joven, porque te digo la verdad, yo ya ahora no podría, me costaría trabajo subir, me sería dificultoso, porque está en zona muy elevada, hay muchas rocas, son parajes muy bonitos, con mucho vegetación, pero está en zonas altas, hay que buscar el abrigo son huecos que se producen en las rocas, te das cuenta, covachas, ahí donde está, ¿no? Entonces, lo que te plantea es de dónde procedía la gente que subía allí a pintar. Porque vamos a ver, no van a venir a pintar desde Almadén, por poner un ejemplo. No van a venir a pintar gente joven desde, ¿qué te decía? Pues Santa Cruz de Mudela o desde Alcázar de San Juan. No se va a tirar kilómetros para venir a la Sierra de Calatrava a subir a un abrigo y pintar y dejar unos trazos como estos. Claro. Debe ser gente que tenía que vivir allí cerca. Y hasta ahora los dos únicos yacimientos que he localizado, y lo va a publicar ahora el Ayuntamiento de Puertollano, se llaman el Castillejo y el Castillete, ahora te explico por qué. El Castillejo está en la barrera de Adruba, es un pequeño montículo que está pegado al río Jailén, es un domo volcánico, donde en el año 76, 77 y 78 hice prospecciones y localicé material arqueológico que se corresponde con el segundo milenio antes de Cristo. Me refiero a fragmentos de cerámica, lasca de siles, raspadores de siles, y había incluso unos grabados en una oquedad, unos grabados por incisión, mediante la harían con una lasca de sile, una lasca de cuarcita, de tipo antropomórfico, uno de ellos y otro de tipo geométrico, en esa oquedad, me refiero del Castillejo. Entonces hay un asentamiento de un poblado de esta época. Y siguiendo el río Jailén, más abajo, a unos kilómetros abajo, el Castillete, que hay una construcción medieval posterior, también localicé material arqueológico de esa época. Entonces, la hipótesis que mantengo en esta publicación que va a hacer el Ayuntamiento, está detrás del Raúl Menasalas Valderas, que es el director de los museos municipales, porque se lo propuse y acogió la idea con afecto. Mantengo la hipótesis que los que pintaron los abrigos de la Sierra de Calatrava, donde está la chimenea cuadrada, para que no entendamos, y los abrigos de la Sierra de Puertollano, la que da el puerto a Mestanza, tenían que proceder de estos lugares, de estos poblamientos, porque en otros sitios yo no he encontrado hábitat. Y esta gente, que era gente joven seguramente, que iba a pintar nuestra sierra, no iban a venir de muchos kilómetros, se iban a subir a la sierra, iban a pintar y se iban a ir. No tenía sentido. Claro. Entonces, en estos dos poblamientos o asentamientos o pequeños poblados del Calcolítico final bronce inicial, que estamos hablando, como dije, de hace 4.000 años de antigüedad. Y mantengo la hipótesis que estas pinturas que estamos viendo por aquí pudieron hacerle gente que vivía en esos lugares.
porque lo que aparece allí en material arqueológico, me refiero a cerámica, lasca de siles, raspadores de siles, algunas puntas de flecha de siles, etcétera, pues no hay otro sitio donde se haya visto resto de hábitat. Y en algún lugar tenía que vivir los que subieron a pintar. En algún lugar, hasta ahora, que llevo muchos años pateándome Puerto Llano, sí. Hasta ahora los únicos lugares de asentamientos posibles para esta gente posiblemente sea el Castillejo de la barriada de Asdrúbal y el Castillete, que está a la pedanía de Puerto Llano, del Villar de Puerto Llano. ¿Te das cuenta? Bueno, estamos viendo cómo está en pintura. Mira, esta placa que estáis viendo aquí, vemos que es un signo pintado. Esto es un esquema, está simplificada, no sabemos qué quería representar. Igual que aquí sí sabemos que quiere representar a un hombre muerto, posiblemente, en este esquema no sabemos lo que querían representar, pero de esto aparece mucho en el abrigo del Chorrero. Esto es una placa que pintó un señor del grupo Portus Planus, que se llama José Miguel Márquez Fernández, que en una placa de pizarra de tipo sedimentaria, metamórfica, hizo una representación de uno de los signos o una de las figuras que aparece en el abrigo, en el yacimiento, y me la dio en una de las jornadas que hicimos de historia aquí en Puerto Llano. ¿Te das cuenta? Este señor también, José Miguel Márquez Fernández, tiene en el Museo de Etnología de Puerto Llano una placa del mismo tamaño con distintos signos procedentes del mismo abrigo. ¿Te das cuenta? Es un poco cómo se ha ido transformando esos descubrimientos en cosas tangibles, ¿eh? Este otro que vemos aquí, que estás viendo, es muy curioso, porque esto es un fragmento de hacha pulimentada, partida. Era una hacha prehistórica, le falta todo a la parte de atrás, y era típica de la edad del bronce, del calcolito del bronce. Es un fragmento partido. Se lo encontró un señor que fue a ver en las pinturas del Chorrero, del grupo Portus Planus, y más arriba había otro pequeño abrigo y encontró el trozo de hacha. Es una hacha pulimentada. Y entonces representó algunos signos del abrigo del Chorrero. Como ves, son muy esquematizados. Podía ser una figura, un antropomorfo, figura humana. Esta podía ser un zoomorfo animal, ¿eh? ¿Te das cuenta? Lo representó en el hacha y me hizo un pisapapeles que me lo regaló en una jornada de historia que hice aquí en Puerto Llano con ellos. Muy curioso, ¿eh? Este señor se llama Manuel Rodríguez Blanco, que fue el que encontró este trozo de hacha pulimentada y representó algunos de los signos, figuras del abrigo del Chorrero. Y en una de las jornadas que hicimos, porque yo lo he acompañado algunas veces ya al abrigo del Chorrero, a grupos para ver las pinturas, y me lo regaló. Entonces un pisapapel curioso, hecho con restos, con pintura y con una hacha antigua verdaderamente, ¿eh? Pasa que esta partida se le partiría al primitivo que la usó, la dejó allí en una covachita que está por encima del salto de agua del Chorrero. Este hombre la encontró y representó algunos de los signos, ¿eh? Vemos las pinturas esquemáticas, como estás viendo, es simplificar al máximo. Se diferencia evidentemente de otros momentos artísticos anteriores, como sabe, la pintura del periodo paleolítico, me refiero a Altamira, por ejemplo, donde aparecen los bisontes, ¿eh? Eso se da en torno al 15.000 antes de Jesucristo. Luego hay otro momento artístico importante, que es la pintura levantina, en torno al 6.000 hasta el 5.000, que tiende ya a la esquematización y ya la pintura rupestre esquemática propia de nuestro territorio, que es esta. Tenemos también un ejemplo muy importante en Fuencaliente, con Peña Escrita, que ya descubierta ya muy antiguamente y ya conocida en el siglo XVIII, etcétera. Y bueno, es el exponente más visible o más espectacular de la provincia de Ciudad Real, Peña Escrita, te das cuenta, pero después han aparecido muchos abrigos, como estamos viendo, por toda la zona. Eso es. Yo tengo es que estoy yo enciscada en ¿por qué se dice que lo que se pretendía representar es un hombre muerto? En este caso, yo no sé, yo lo titulo un hombre muerto del abrigo de las láminas de cabeza rubia del puerto. Este aparece en la Sierra de Puerto Llano, la que está al sur. Está con los brazos abiertos, está con las piernas, los pies estirados. Está como una posición, pues no sé, puede ser un espíritu. Puede ser también un espíritu. La representación no sabemos concretamente qué quería representar y con qué fin lo hacía. Podía hacerlo por un ritual religioso, lo podían hacer por un ritual de tipo social, para demarcar territorio entre otras tribus de la época. O sea, el fin, ahí en algunos se ve un ciervo pintado y se le ve un trazo horizontal, 4 patas y unos cuernos. Entonces se ve que es un zoomorfo, que se llama en la tipología del arte rupestre, ¿no? Se ve que es un ciervo.
Pero, y en este caso es la figura humana donde está mejor representada, porque en otros lugares aparece con un simple trazo. Por ejemplo, aquí podríamos decir que son 5 personas o 5 trazos. ¿Qué sentido tiene esos 5 trazos hechos? Claro. ¿Y con qué fin lo hacen en aquel sitio? Con alguna motivación tenía que tener esta gente. O sea, no voy allá a pintar porque me apetece. No va con una significación, van con una motivación concreta. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, el arte, fin religioso, un recuerdo a los espíritus, dejar la impronta o determinar un lugar de territorio para otros grupos que diga, aquí hay gente más abajo, hay que tener cuidado. En fin, la motivación por qué se hacía el arte esquemático es difícil. En el Paleolítico que aparecen bisontes, ciervos, sí se sabía, y hasta muy incluso representado, sí se ve la significación, animales que propiciar la caza y alimentarnos. Claro. Pero el arte esquemático es casi el preludio de la escritura, de la primera escritura. La escritura que son signos, trazos, que van representando ideas, símbolos, etcétera. Entonces, el arte esquemático, de hace 4.000 años de antigüedad, como dije, posiblemente sea el preludio de la escritura que surge posteriormente. Surge ya en la Edad del Hierro. Sí. Aquí estamos hablando de la prehistoria, de los últimos momentos de la prehistoria, el último bostezo del arte en la prehistoria. ¿Te das cuenta? Y lo curioso es que en el yacimiento del Castillejo, en la barriada de Asdrúbal, que es de Puerto Llano, como sabes, por eso te dije que se va a hacer una monografía, un trabajo de publicación, porque ese yacimiento está vallado, alambrado, pero está muy deteriorado, porque como es un domo volcánico de lavas volcánicas, está lleno de socavones, se han cargado el yacimiento, sí. Se lo han cargado. Está lleno de socavones porque han sacado gravas para carretera y para obra. Y luego también han hecho vertido sólido encima, escombros. Aparte de estar vallado ese yacimiento, donde hay unos grabados por incisión, insisto, unos grabados por incisión, está lleno de socavones porque han estado extrayendo grava para obra. Entonces, el yacimiento que está protegido, están las cartas arqueológicas recogido. O sea, ese yacimiento, como el Castillete, que está más abajo, en la pedanía del Villar de Puerto Llano, están recogidos en cartas arqueológicas, o sea, están consignados como zona a proteger. Pero que en este caso no se ha protegido, porque, insisto, se ha utilizado como gravera para extraer. Entonces ves el yacimiento, montones de socavones, de agujeros alrededor, y no sé si los grabados, yo vi los grabados, no le metieron mano allí y se lo han cargado, pero está deteriorado al máximo ese yacimiento. Entonces la publicación es reivindicar un espacio adulterado, alterado totalmente, y que forma parte de las páginas de historia de Puerto Llano. Está ahí mismo, está pegado al río Jailén. Yo cuando lo descubrí, digo, ese montículo que el río Jailén lame prácticamente sus aguas cuando hay crecidas en la base del cerrito, es raro que no haya habido ahí un asentamiento prehistórico. Es rarísimo. Cuando fui allí encontré fragmentos de cerámica y tal. Fíjate, curiosamente tenía el tema un poco, porque eso lo publiqué en un boletín de información municipal del Ayuntamiento de Puerto Llano del año 78. Sí. Eso es grabado de Asdrúbal. En diciembre de 1978. Y estando viendo un programa en la isla Orcada, en Inglaterra, de un poblado calcolítico, aparecían en las construcciones megalíticas unos signos grabados en la piedra. Digo, coño, si me está recordando lo de Asdrúbal. Digo, ¿dónde tendré yo este boletín? No, me he mudado de casa varias veces, desde Puerto Llano a Ciudad Real, y debe estar por ahí en algún cajón ese boletín que lo publicó el Ayuntamiento de Puerto Llano, insisto, eso es grabado, Y le pregunté al director, Raúl Meresalva Valdera, digo, oye, ¿no tendrás por ahí en el archivo boletines de la... Dice, se lo voy a preguntar a Julio Bayo Barba, que es el responsable del archivo municipal. Digo, es que quisiera rescatar ese, que no lo tengo, y sé que se publicó. No estaba, pero Julio me lo proporcionó porque tenía. Entonces me lo escaneó, me lo mandó. Y entonces hablé dice, oye, pues ¿por qué no actualiza este tema? Digo, oye, pues se podía estar actualizado. Dice, está aquello vallado, está alambrado, he ido por ahí 2 veces o varias últimamente, y te digo la verdad, es un desastre, porque es un montículo, es una exploración montícula de tipo volcánico, se llama un dono volcánico, pero claro, la grava, la roca de tipo basáltica o magmática, se utiliza para construcción, para obras, carreteras, etcétera. Y entonces le han metido mano al montículo y se han llevado, pues está todo agujereado. Y encima han echado escombros de obra, y encima está alambrado que no puedes pasar por allí.
O sea, que está Fatal. Y una forma de hacer esta publicación es reivindicar un espacio utilizado por el hombre en la prehistoria y que se ha degradado por la negligencia humana. Ujú. Pero es que, bueno, todo alrededor, como sabes, con la minería al aire libre está todo alteradísimo. Todo lo que es el valle del río Jailén está porque la extracción al aire libre de carbón pues muchos montículos que podía haber próximos están deteriorados, ¿no? Y este en concreto está, ya te digo, alambrado, no puedes pasar y lleno de socavones. Entonces, reivindicar un espacio alterado, unas páginas de historia de Puerto Llano que ahí están y bueno, pues eso, la idea a ver si lo sacamos pronto el tema. Pues sí, porque es una pena que teniendo semejantes cosas aquí en Puerto Llano estén así. Esa publicación que te estoy hablando igualmente habla del otro yacimiento, el Castillete, que es en el mismo yacimiento prehistórico se construye una construcción medieval, incluso posiblemente reutilizada por la Orden de Calatrava posteriormente. Y ese yacimiento con material arqueológico está enfrente del abrigo del Chorrero. Está enfrente, o sea, está en un montículo y enfrente de la serranía de Calatrava está este yacimiento. Lo que te decía antes, que los que pintaron en la Sierra de Calatrava los abrigos y en la Sierra de Puerto Llano, su procedencia, su lugar de hábitat debía ser el Castillejo de la Barriada de Adrúbal y el Castillete de la pedanía del Villar de Puerto Llano, porque allí en ese yacimiento aparece otro tipo de material arqueológico, como el resto de vasijas, cerámica, resto de siles, de todo. Fíjate tú que eso publiqué en el periódico Lanza en el año 77 un artículo sobre el Villar de Puerto Llano, el montículo, hablando del yacimiento, y otro sobre el Castillejo de aquí de Adrúbal, del barrio de Adrúbal, y me lo dijeron después gente que cuando vieron en el periódico alumnos del Colegio Universitario de Ciudad Real el artículo, acudieron varios alumnos al Castillejo de la barriada de Adrúbal y hicieron una prospección y se llevaron muchas cosas de allí, muchas cosas, como práctica de estudio de alumnos. Se llevaron cerámica, todo lo que pillaron por ahí. Sí. Y en el Castillete que está más abajo, en la pedanía del Villar de Puerto Llano, un concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real, que ya está muerto, Rafael Romero Cárdenas, que era del grupo Mazzantini, fue concejal de festejo del Ayuntamiento de Ciudad Real, amigo, ha muerto el hombre hace poco, me dijo, anda, si cuando vi tu artículo fui yo por allí y me encontré un molino de piedra abarquillado, un molino donde se molía el cereal. Se lo llevó de allí también. Me refiero que ha habido ya cierta depredación de estos yacimientos y con mala fortuna para uno de ellos que lo han explotado para obras. Y tanto que sí. Es una pena, la verdad. Para la gente que no sepa cómo se hacen estas pinturas, ¿con qué material se llevan a cabo? Pues muy sencillo. Mira, en el Castillejo de la Barriada de Adrúbal encontré, en mi época, yo tenía pues 27 años, por ahí, muy jovencito, como tú ves por ahí. Y encontré entre los fragmentos de cerámica, restos de siles, etc. Siles me refiero a una piedra para hacer lascas, raspadores, puntas de flecha, cuchillos de siles, porque no tenía metal. Bueno, el metal era muy escaso, el cobre. En el calcolítico se empieza ya el cobre, en el neolítico no hay nada. Y encontré unos fragmentos de piedra de color rojizo que me llamaron la atención y no sabía el que era, y encontré varios fragmentos. Luego me informé que ese tipo de piedra se llama hematites, que es un mineral de óxido de hierro que reducido a polvo machacado da un pigmento rojo ocre, y sospecho que ese pigmento rojo ocre mezclado con grasa animal de un jabalí o de un ciervo haces una pintura. Con esa piedra reducida a polvo, porque es un rojo, cuando la reduce, el hematites, que es óxido de hierro cristalizado, mineralizado, hecho una roca, lo reduce a polvo, lo mezcla con gas animal y te da una pintura. Entonces, en un cuenco de barro, te vas con la pintura preparada a la Sierra de Puerto Llano y pintas estas cosas, como un ritual, como una necesidad del poblado, a los espíritus. Posiblemente este que estamos viendo aquí esté referido a un espíritu protector, porque además está con los brazos abiertos, protegiendo al poblado. Pudiera ser un muerto. Interpretarlo en el tiempo que estamos es complicado. Había que meterse en la mentalidad de hace 4.000 años. Un poquito complicado. Te das cuenta que la tecnología no existía, los metales, lo que es el cobre, como mucho el oro nativo,
nada más. El bronce aparece más adelante, mezclado cobre con estaño, aparece el bronce, pero en la época de esto no existía el bronce. Existía como metal el cobre y se usaba para objetos de punzones, punta de flechas y para hacer anillos o cosas de este tipo. Era la metalurgia, no estaba todavía desarrollada. Hace 4.000 años de antigüedad. Todavía le faltaba un poquito para llegar a eso. Sí. Fíjate tú el cambio que hemos dado totalmente. Desde luego que sí. Sí. Y ya te digo, entonces, el hecho de estar hoy contigo, de compartir contigo estas inquietudes mías o estos hallazgos míos, pues es eso, es pues decirte a ti, a toda la gente que nos está viendo, que Puerto Llano es muy antiguo, que Puerto Llano no empieza con la minería, ¿te das cuenta? Que empieza antes. Que hay nuestras culturas, y en el río Jailén hay todavía cultura más antigua que esta todavía. En el río Jailén también aparece esa monografía, lo que es el achelense y musteriense. Estamos hablando de 100.000, 40.000 antes de Cristo. Es cultura del Paleolítico inferior y medio. Pieza hecha en cuarcita y abandonada en las terrazas del río Jailén, terrazas sedimentarias, que también tenemos otro problema, porque el río Jailén se le abrió el cauce y esas terrazas que estaban pegadas al río la han destrozado. Entonces el material paleolítico está disgregado por allí, están disgregados, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque en aquella época era hombre, posiblemente el neandertal o Homo sapiens, estamos hablando de un hombre de hace 100.000 años de antigüedad, más antiguo que estas pinturas, dejó en los cazaderos o en los lugares que frecuentaba, porque frecuentaba los ríos de toda la zona. Hacía una economía rotativa de depredación, era omnívoro, comía todo lo que pillaba, no había otra cosa. Entonces iban río Jailén, río Buyaque, río Guadiana, laguna de Parabá, laguna de Ribera de Calatrava, todos los cauces hidráulicos frecuentaban animales y había vegetación, entonces ahí vivía de eso. Entonces cuando descuartizaba un animal que habían cazado, tallaban la piedra, lo abrían, lo raspaban las pieles para llevarse, raspaban la carne y dejaban los útiles allí en el río. Hasta la próxima que vinieran. De ahí se iba a otro río así. Era una economía rotativa de depredación. Era omnívoro, comían desde una lagartija, gusanos, brotes de hierbas o un jabalí que pillaban. Entonces ahí, en el río Jailén, también mantengo en esa hipótesis otras culturas del río Jailén, aparte de esta que te estoy hablando. Y esa cultura nos está remontando al periodo paleolítico inferior y medio, al periodo achelense y al musteriense de tradición achelense. Son formas de cómo se construían las piezas. Aparecen bifaces, acheror, raspadores, punta de tallar, en fin, hay una tipología de material en cuarcita, realizado sobre cuarcita. Cantos rodados, que se le da un golpe y deja una arista cortante, ¿te das cuenta? Pues eso estaba en la orilla del río Jailén, hasta que en el año 1961 se desbordó el río Jailén por una gran lluvia que hubo, inundó varias casas de Adruba, y en otros lugares hubo varias casas, incluso hubo un voluntario de Cruz Roja que quiso intervenir en el momento aquel y ahí se ahogó. Me refiero que el río Jailén le hicieron un cauce nuevo, y esas orillas sedimentarias donde había ese material paleolítico lítico está deteriorado, roto. Todo está disperso, ¿no? Pero de ahí también yo tengo, en mi época, antes que pasara aquello, cogí piezas, las dibujé, fotografié, y también voy a citar ese tema en esa monografía que estamos preparando con el Ayuntamiento de Puerto Llano, que espero que salga pronto. Esperemos que salga pronto. Y por mi parte, José, yo me tiraría horas y horas hablando contigo porque el tema es muy interesante, pero por desgracia ya vamos un poquito pillados de tiempo. Así que para la siguiente, más y mejor. Y sobre todo, pues darte las gracias. La siguiente vengo con el libro ya del Ayuntamiento y lo vemos y lo comentamos. A ver si es verdad, estamos deseando. Así que muchísimas gracias por venir. Nada. Y cuando quieras, que sabes que esta es tu Para casa. Para mí una presencia agradable estar contigo, compartir contigo conocimientos e ilustrar a nuestros ciudadanos y nuestros oyentes por estos temas que tenemos, que están aquí y nos acompañan en nuestras vidas. Eso es. Pues muchísimas gracias otra vez. A vosotros.